Hola chicos, buenas tardes. ¿Se escucha? Porque hacía un ratito tenía algún que otro problema de Hola, conexión. profe. ¿Cómo les va? ¿Qué Bien, cuentan? ¿usted? Todo Ya bien, vamos hermoso día. llegando. Ya Hermoso vamos día de llegando verano. al primer parcial. Sí. Les cuento porque el doctor Pelli nos mandó ayer un mail de lo que había ocurrido con la reunión del viernes. Decidieron finalmente que los exámenes fueran virtuales, no presenciales. Eh, Así que bueno, los vamos a tener que tomar virtuales. El tema es que estamos viendo cómo hacer porque el titular nos dio la indicación también de que no fueran exámenes que se pudieran responder automáticamente, o sea, con respuesta automática, porque dice que, yo no sé, el año pasado estuve de licencia, pero parece ser que hubo mucha gente que se copió. Eh, Así que bueno, estamos viendo cómo vamos a hacer, porque también de otra comisión me propusieron unificar y tomar oral. Yo no sé, porque entre las dos comisiones tengo más o menos 80 personas y, y son más o menos todas las comisiones, los restantes adjuntos tienen más o menos la misma cantidad de gente. Así que no sé cómo haremos, tengo que hablar, hoy pensaba hacerlo con Maxi y bueno, con los ayudantes de las dos comisiones, y bueno, veremos cómo hacemos. Lo que sí vayan pensando, todavía tenemos, conmigo ustedes tienen la clase del 20, que mi idea, de acuerdo a ese cronograma abreviado que les hice, yo terminaría con la unidad 16, la de simples asociaciones y asociaciones de personas jurídicas. Y el 27 tendrían repaso conmigo, que vamos a hacer más o menos una sobrevolada sobre todas estas 16 unidades para unificar un poquito criterios, y el 29 es el parcial. Así que lo que sí vayan pensando, porque en una de esas, no sé, al no ser presencial, no sé si hacemos como otras veces que unificamos las comisiones en un determinado horario. A ver si, por ejemplo, el 29 podríamos empezar a las 14, no 14:30, sería, no sé, 15:30, o a las 15 les digo a los chicos de las 16:45. Si hay algún problema por el tema del horario de cursada, que no pueden pedir ese día, bueno, ahí veremos. Pero en principio, ya les digo, no va a ser presencial el parcial, y ni el parcial ni el recuperatorio, y bueno, y vamos a definir en esta semana, y para el jueves les vamos a avisar si es oral, si es escrito, qué es lo que hacemos. Eh, yo había pensado, ante la posibilidad, porque cuando empecé a ver las noticias supuse que presencial no iba a ser, había pensado realmente una serie de preguntas con corrección automática que a ustedes les implicaba manejarse en el código, pero que no las podían responder necesariamente teniendo el código, o sea, tenían que pensar un poquito más, aunque fuera una respuesta de verdadero o falso, pero bueno, el titular dijo que no, porque esas, bueno, ya les digo, me dijo que se habían copiado, que la experiencia del año anterior había sido muy mala en general para todas las cátedras, así que bueno, veremos. Para el jueves entonces les voy a definir si es oral, yo creo que vamos a estar todo el día, si es oral, o bueno, hacemos algún caso como para que tenga muchos elementos o componentes como para que ustedes puedan ir resolviendo y aplicando lo que han ido, lo que han ido leyendo. Hoy nos toca la unidad que no sé cuál es, la 14. Vamos a empezar con el fin de la existencia de la persona. Fallecimiento. ¿Cómo? Tal cual. Fallecimiento. El fin de la existencia de la persona humana tiene que ver con la Claro. muerte, con la prueba de la muerte, la presunción de fallecimiento y la ausencia y la declaración de ausencia son los temas que están incluidos en esta unidad. Acá yo veo gente que habitualmente está presente y se mueve mucho y hace preguntas. A esta altura, faltando 2 semanas, les digo por algunas cositas que vi en el... Yo, ¿Quién se yo, ríe?
¿Eh? No, profe, ¿Vos? yo. Yo No, soy la pero que vos estoy, eras la que decías que estabas perdida. yo era la que decía perdida porque en realidad estoy haciendo dos carreras y bueno, nada, tengo un Me lo cronograma acá al explicaste lado. perfectamente y estás estudiando Sí, psicología. Miro para sí, allá porque ella me está hablando. Pero quédate tranquila porque a vos precisamente sos una de las que veo desde el principio y que, o sea, cuando yo vi Grace, la verdad que no, y dije, me preocupé porque dije, ay Dios mío, si está así a esta altura, pensé no, pobrecita, pero no, Esa es la porque que... estuve repasando las unidades y bueno, al llegar al fin de la existencia de la persona, y vamos a empezar ya mañana con personas jurídicas, no, ustedes fundamentalmente que me preocupa el tema de las unidades sí, que desarrolló el doctor Pelli, el titular, porque son temas, es persona humana, o sea, todo el comienzo de la existencia, menores, que es menores, fundamental, y todos los derechos personalísimos. Y sí, hay veces que veo como que no han entrado demasiado en esto, no digo que sea el caso general, ni nada, pero a esta altura, por eso machaco un poquito y machaco con que vayan leyendo, porque después sí. es medio como un embrollo que no lo van a poder resolver. Pero bueno, Yo tengo mi sí, bibliorato con unidad por unidad. Unidad Una por pregunta. unidad, con perfecto, todo, tengo los 3 libros y el Código Civil a pleno. Todo perfecto. marcado, rayado. Sí, sí. Bueno, buenísimo, buenísimo. Eso para estudiar yo también. Marca es el día de hoy. Que marco, rayo, hasta los libros que no nada tienen que ver con el derecho, los de lectura, lo que me interesa es la literatura común, también marco, leo. Y además que, bueno, obviamente cuando uno está estudiando, si hace un resumen, si hace cuadros, eh, bueno, uno mismo cuando elabora un PowerPoint que va decidiendo qué pone o qué no pone, ya en la cabeza se va incorporando lo que hemos leído, lo que estamos estudiando. Bueno, pero vamos a Luego, empezar. Este tema, sí, yo quería preguntarle, la clase del doctor Pele yo no pude asistir, pero es todo lo que está en el campus separado punto por punto, ¿verdad? ¿O agregó algo nuevo? es que ustedes me van a corregir si no es así, pero para mí las clases de Walter son asincrónicas, o sea, él ha subido unos videos con los temas. Me parece que no tiene un día de clase, no sé, alguno si lo ha No, visto. no, entonces está bien, era como yo pensaba, ¿Eh? están en solamente está en el campus entonces. Claro, exactamente. Yo vi, porque ya les digo, ayer anduve humeando por el campus y están todos los temas, pero me da la impresión que no son los videos horribles. Vi uno no se da cuenta con esto, o yo por lo menos, con la cámara y todo eso, es un horror. Yo parezco una loca hablando. Pero bueno. Es así. Los de Walter me parece que son videos mucho más tranquilos y están subidos, pero unidad por unidad, o sea, las 3 unidades que él se reservó están ordenados, o sea que tienen que leer eso. Y yo les diría también, lo mismo que les dije con otros temas, el de la semana pasada. Por ejemplo, derechos personalísimos, ustedes, por supuesto, que es muy interesante que se lean, aunque más no sea el libro de Rivera, porque Rivera, ojo, que cuando los tratados de derecho civil ni hablaban de los derechos personalísimos, él ya tenía capítulos enteros dedicados a ellos. Pero aunque más no sea el libro de Rivera, si no llegan a leer eso, están a partir del artículo 51 tan bien desarrollados, derecho a la intimidad se tiene que ir al 1770, pero tan bien desarrollado el código, tan amplio, tan claro, que realmente ustedes pueden tener una idea de lo que pueden ser los derechos personalísimos, pero si leen el código y además ven la clase del doctor Pelle, y lo mismo con menores, menores es muy específico, yo les dije cuando hablábamos de capacidad, pero que en materia de menores son, les diría, los cambios más grandes que en materia de capacidad de los menores que ha introducido el Código Civil. Pero bueno, hoy vamos a empezar con el fin de la existencia de la persona humana, que como ustedes saben, se produce con la muerte. A partir del artículo 93 del Código Civil, ustedes van a tener el principio general, que es que la
existencia de la persona humana termina con la muerte. Los criterios de la muerte, o sea, cuándo se puede certificar o considerar que una persona ha fallecido, obviamente que han ido variando a lo largo de los años y sobre todo con el avance de la medicina, de las ciencias médicas, de la biología, porque tradicionalmente se consideraba que una persona estaba muerta cuando se había producido el cese irreversible de las tres funciones: circulatoria, respiratoria y cerebral o encefálica. Se tenían que producir el cese de esas tres funciones para que un médico, o la autoridad pública de que se tratare, esto lo vamos a ver después, cuando veamos cómo se expiden los certificados de defunción, para que un médico o la autoridad pública certificaran que una persona había fallecido. Esto, si ustedes se fijan, el Código Procedimientos, el Código Civil, a continuación del principio general que dice que termina con la existencia de la persona humana con la muerte, a continuación establece o dispone que la muerte se va a establecer de acuerdo a los estándares médicos aceptados. Es una fórmula abierta porque nos está permitiendo precisamente ir adaptándonos a avances, a distintas situaciones en que realmente se puede constatar la muerte de una persona sin que se haya producido el cese de esas tres funciones. Pero algo muy importante, el artículo 94 remite a lo que disponga la legislación especial. Fíjense que les dice: aplicándose la legislación especial en el caso de ablación de órganos de cadáver. En esto ustedes tienen que ir, porque ha sufrido modificaciones, a la Ley de Trasplantes de Órganos, que, ojo, es la 27447. ¿Por qué les digo ojo? Porque la 27447 es la que fue denominada la Ley Justina. ¿Se acuerdan el caso de la chiquita que falleció esperando un trasplante? Bueno, por eso se dictó una nueva ley. Y les digo que presten atención porque aún en el libro de Rivera y de Crovi, y en general todos los autores mencionan a la 24193, que es la ley derogada, era la anterior. Hoy, la certificación del fallecimiento está establecido para el caso de trasplantes de órganos cadavéricos. Ustedes ya, los que han leído derechos personalísimos y si han leído la ley de trasplantes de órganos, saben que la ley regula el trasplante de órganos entre personas vivas, o sea, la ablación y posterior implante de una persona viva a otra persona viva, o el trasplante de órganos cadavéricos, o sea, la ablación de órganos de alguien que ha fallecido para ser implantado, por supuesto, en una persona viva. La certificación del fallecimiento ya no tienen que tener en cuenta, ojo con esto, el 23 de la 24193, porque eso ha sido derogado, sino el artículo 37 de la 27447, que es la nueva ley de trasplantes de órganos. ¿Y qué dispone esta ley especial en materia de ablación de órganos cadavéricos? Ojo, reitero, porque el Código Civil dice: para certificar la muerte hay que atenerse a los estándares médicos aceptados y a la legislación especial en materia de trasplantes de órganos cadavéricos. El 37 dice que se va a poder certificar la muerte cuando se produzca el cese irreversible de la función circulatoria o encefálica. Fíjense ustedes que habla de función encefálica y no simplemente función cerebral, porque hay una relación de género a especie. En esto, a lo largo de todas las leyes de trasplantes de órganos, porque hubo varias, pero fundamentalmente las reformas, esto ustedes lo deben haber, teóricamente lo tendrían que haber leído o visto en el video del doctor Pellier,
las reformas sucesivas de las leyes de trasplantes de órganos que se dictaron en la República Argentina tuvieron que ver precisamente con los avances tecnológicos que se daban y algunas cuestiones de apertura en torno a la legitimación, o sea, quiénes podían ser dadores y quiénes podían ser receptores. Pero el tema de que la nueva ley hable de cese irreversible de la función circulatoria o encefálica nos está remitiendo a esa discusión que se dio entre la denominada muerte cerebral y la muerte cortical, porque puede ocurrir que una persona esté con lo que se denomina una muerte cerebral, o sea, le da un electroencefalograma chato, una persona que está en estado de coma, no tiene ningún tipo de reacción, no tiene ningún tipo de interacción con el entorno o con el medio, y sin embargo, la función circulatoria, el corazón y la respiratoria se siguen manteniendo en forma automática, autónoma, sin necesidad de que esté conectado a lo que comúnmente se denomina un respirador. ¿Entienden? Entonces, lo que en todas las leyes anteriores se discutía era si a una persona con esa muerte cortical se le podía realizar un trasplante de órganos, o sea, se le podía realizar una ablación e implantes, y la respuesta era no. Mientras se mantenían la función respiratoria y circulatoria en forma autónoma, no se podía realizar el trasplante. Acá la pregunta que a mí a lo largo de los años normalmente me han hecho, porque fíjense que la lectura del artículo 94 también da lugar como para que nos preguntemos, me decían, ¿pero cómo? Profesora, entonces la muerte común, para certificar la muerte común hay, bueno, determinados requisitos, y si se trata de alguien que es donante de órganos, es como que los requisitos son diferentes. No es así, porque bueno, la pregunta realmente iba un poquito más allá, y en una terminología común, de confianza con los chicos, me decían a ver si no había peligro de que se adelantara, se acelerara la muerte con el tema de extraer los órganos. No es así, porque ahora cuando se habla del cese irreversible de la función encefálica, se está hablando del cese absolutamente de toda función, no solo la cerebral, el encéfalo vendría a ser, como dice Rivera, el género, y la función cerebral una de las especies, no solo la cerebral, sino que también cesan en forma, en forma automática la respiración y la circulación. O sea, fíjense ustedes que el artículo 37 es el que establece que la muerte se va a certificar en el 36, perdón, de la 27447, pero el 37 a continuación dice que cuando haya que diagnosticar una muerte encefálica, todo, absolutamente todas las funciones, porque la muerte del encéfalo es lo que acarrea que deje de funcionar los pulmones y el corazón. Cuando haya que diagnosticarlos, hay que seguir el protocolo del Ministerio de Salud de la Nación. Y la certificación la tienen que hacer por lo menos 2 médicos, uno de los cuales tiene que ser neurólogo o neurocirujano. Esos son los requisitos que la ley especial, la 24.193, establecía un plazo que se tenían que dar 4 signos del artículo 23 durante 6 horas en forma continua, uno era el electrocardiograma chato, etcétera, etcétera. Eso ha desaparecido, y simplemente la ley lo que exige no es que se simplifica, no es menos riguroso, porque ustedes fíjense que entra la responsabilidad profesional de un médico, pero cuando se produce la muerte o la denominada muerte encefálica irreversible, fatalmente acontece el detenimiento de la función respiratoria y la circulatoria. Obviamente ustedes esto lo sabrán, las personas, cualquiera sea la causa de la muerte, fallecen finalmente por un paro cardiorrespiratorio. Si ustedes se fijan en los certificados de defunción,
la gran mayoría, algunos puede que tengan un poquito más detalle, pero va a decir paro cardiorrespiratorio traumático o no traumático, porque en definitiva cualquiera puede ser una enfermedad terminal, irreversible, y la persona termina falleciendo en el momento en que se detienen, no puede seguir funcionando en forma automática. Y la muerte encefálica es precisamente lo que determina ese cese de la función respiratoria y circulatoria. Yo no sé si ustedes recuerdan, yo siempre se los comento, son todos muy chicos, pero hubo un caso en Estados Unidos en relación a esto, y por eso siempre se analizó el tema de la certificación de la muerte en materia de trasplantes de órganos, que fue el de Karen Quinlan. Karen Quinlan era una chica que estudiaba, que en un momento queda en estado de coma porque había tomado barbitúricos, o lo que se denominan, bueno, barbitúricos, con alcohol, y bueno, había quedado en estado de coma. Estuvo varios años en ese estado, y los padres entonces solicitaron a la fiscalía, ella, no me acuerdo de qué estado, porque de Texas era Roe versus Wade, pero bueno, a la fiscalía de estado solicitan la autorización para poder desconectarla, porque ella estaba en estado de coma, o sea, muerte cerebral, pero conectada a un respirador, y entonces se mantenía la función respiratoria y circulatoria. Los padres decían, evidentemente, si la desconectamos, va a morir. ¿Para qué seguir manteniendo? No les daban posibilidades de curación ni nada por el estilo. La cuestión, que cuando los autorizaron a desconectarla, ¿qué ocurrió? Siguió respirando en forma autónoma, no se murió. Por eso les digo las discusiones que se han dado. Obviamente que luego de 7 años en que continuó viviendo así, en estado de coma, muerte cerebral, pero respirando y con el corazón funcionando, o sea que no tenía muerte encefálica, después de 7 años obviamente fallece, porque cuando se da una situación así, empieza a producirse se produce lo que se denomina apoptosis celular, que es que las propias células es como que tienen un mandato genético que se van destruyendo. Un organismo que está quieto, inmóvil durante tantos años, alimentados con sondas, o eso, las propias células, esto ocurre en cualquier organismo, son las propias células las que empiezan el proceso de destrucción, y bueno, finalmente hay un desequilibrio en el organismo y fallece. Pero ustedes fíjense que fue un caso famosísimo de la jurisprudencia de Estados Unidos, además noticia en todo el mundo, porque era el típico caso de lo que se denomina la muerte cerebral, y sin embargo no tenía muerte encefálica. Hoy la ley de trasplantes de órganos lo que exige entonces es el cese irreversible de la función encefálica y o circulatoria. Esto en cuanto al artículo 94. Ahora, ¿cómo? Una cosa es la certificación de la muerte, que es lo que acabamos de ver en el artículo 94, y la otra es la prueba de la muerte, que son dos cosas absolutamente distintas. Para certificar la muerte, en la mayoría de los casos, nosotros vamos a tener un certificado médico. Se va a expedir un médico, o si la persona ha fallecido en un establecimiento, obviamente también los médicos, una clínica, un hospital, son los médicos los que certifican la muerte, más allá de que se anota obviamente en esos casos en la historia clínica del paciente. Pero el tema es cómo probamos nosotros la muerte de una persona, cuando, por ejemplo, tenemos que ir a iniciar una sucesión, cuando somos beneficiarios de un seguro de vida que queremos cobrar y tenemos que acreditar el fallecimiento de una persona. El artículo 96 del Código Civil establece que la defunción, el fallecimiento, al igual que el nacimiento de las personas, se prueba con las partidas extraídas del registro de estado y capacidad civil de las personas.
Cuando ustedes tienen que probar el nacimiento, y es lo mismo para las defunciones, que es lo que estamos estudiando acá, la muerte de una persona, tienen que tener la denominada partida o acta de defunción, ¿sí? No escuché. Acta de defunción que te la dan hoy por online o vas al registro civil y ellos te la emiten. Hoy en día, online, lo hacen todo, piden que te identifiques si estás registrado en... Sí, yo estaba... Sí. El otro día estaba buscando la partida, la copia de una partida de nacimiento, pide que te identifiques de acuerdo a AFIP, ANSES, etcétera, etcétera, pero se puede obtener online. Pero ojo, sí. Depende, profe, depende. Por un caso particular, mi madre falleció el año pasado, el 22 de noviembre, yo la pedí el 2 de diciembre, hasta el día de hoy no me llegó. Tuvo que ir mi papá al registro civil de Don Torcuato porque la plata no estaba trabajando. Claro. Entonces, el registro de Don Torcuato me decía que la vayan a buscar personalmente. Así que papá tuvo que trasladarse con sus 83 años a retirar el acta de matrimonio, porque claro, había que hacer la pensión. Para la sucesión había que acreditar los distintos vínculos. Exactamente. Así que claro, la plata no está trabajando. Puede ser. Puede ser, el año pasado hubo muchas oficinas públicas que no trabajaron y bueno, obtener documentos en medio de la pandemia, pues aún hoy sigue así, porque de hecho a mi hija le estaban planteando también por no sé qué documentación necesitaba para la ciudadanía italiana y le estaban planteando que se tenía que presentar en Buenos Aires, una cosa medio rara. Pero digamos que legalmente y en tiempos normales, ustedes van a tener que tener la partida o acta de defunción para probar la muerte de una persona. Los requisitos para obtener una partida de defunción, ojo con esto, porque anoten si quieren, en el ámbito nacional rige la ley 26.413, que es la que fue derogando otras leyes, pero que crea el registro de estado y capacidad civil de las personas. Pero en la provincia de Buenos Aires la ley es la 14.078, que realmente si ustedes la leen es prácticamente una copia de aquellas. En la historia esto lo deben haber estudiado o se los deben haber mencionado cuando estudiaron el estado de las personas. Originariamente en todo el país existía el decreto 8.204 del año 1963, que establecía un régimen uniforme al que se iban adhiriendo las provincias, de registración de nacimientos, matrimonios, defunciones, declaraciones de incapacidad, porque el tema es que los registros de estado y capacidad civil de las personas son hasta el día de hoy provinciales. Esto viene así cuando se sanciona o empieza a regir el Código Civil de Vélez Arfiel en 1871, los registros eran municipales y se registraron nacimientos y defunciones porque los matrimonios se asentaban en los libros parroquiales. Cuando se sanciona en 1889 la ley de matrimonio civil, la 3393, que fue la primera ley de matrimonio civil, obviamente dijeron, pero no, perdón, todos los matrimonios no van a ser entre personas religiosas, católicas, entonces se secularizaron los registros, y se secularizaron quiere decir que los matrimonios también debían inscribirse en el registro de estado y capacidad civil de las personas, y pasaron de ser municipales a provinciales, 1889, y así se han mantenido hasta el día de hoy. Cada provincia tiene su dirección provincial del registro de estado y capacidad civil de las personas. Las partidas de defunción, tanto la 26.413 como la 14.078, tienen una parte general que habla de los requisitos que tienen que tener las partidas o actas emitidas por el registro, los requisitos generales, y después van hablando de libros que hay que reunir, porque tiene que haber un libro para nacimientos, otro para matrimonios, otro para defunciones, otro para declaraciones de incapacidad, y va estableciendo los requisitos que cada partida
de la que se trate, tienen que reunir. Las defunciones están reguladas a partir de los artículos 59 y siguientes, en la 26.413 y el 61, creo que es, de la 14.078. Ya les digo, para que no se equivoquen, igual después se los paso. No, perdón, 59 es la 26.413 y en la 14.078 está un poquito más, las defunciones a partir del artículo 87. El que les interesa a ustedes es el 91. Ambas leyes establecen lo mismo en cuanto al plazo para denunciar la muerte de una persona. La nacional dice 2 días, la provincial 48 horas, es exactamente lo mismo, y hasta los 60 días, supongamos que a ustedes se les pasa ese plazo, no lo denuncian dentro de las 48 horas, hasta los 60 días, acreditándolo debidamente, lo pueden hacer en sede administrativa. Cuando hablo en sede administrativa, estoy hablando ante el registro de Estado y capacidad civil de las personas, la delegación de la ciudad en la que se denuncia el domicilio o donde vivía la persona que ha fallecido. Ahora, transcurridos esos 60 días, la inscripción tiene que ser sí o sí por orden judicial, porque transcurridos 60 días sin que se haya denunciado el fallecimiento de la persona, ahí hay que controlar alguna cuestión de legalidad que obviamente tiene que hacerlo un juez. Fíjense que también son muy comunes, sobre todo los artículos que a ustedes les interesan, es lo que tiene que contener la partida, es el 63 de la ley 26.413 y el 91 de la provincial 14.078. Obviamente que es el nombre, el apellido, la edad, la nacionalidad, el número de documento de identidad de la persona que ha fallecido. Y fíjense que la ley prevé, nosotros tuvimos en la Cámara hace poquito un temita así, para el caso de que la persona carezca de documento nacional de identidad. ¿Por qué es tan relevante? ¿Qué les parece el documento nacional de identidad? ¿Qué les parece? Porque es nuestra única forma de identificarnos. Es lo único, y si ustedes ven los requisitos que hay que cumplir para que le otorguen el documento nacional de identidad, obviamente que es la forma de identificación de la persona. Pero entonces, el tema es que la ley prevé que cuando la persona carece de documento nacional de identidad, sea porque nunca lo tuvo, puede ser un extranjero que nunca gestionó el documento nacional de identidad o no tiene ese documento condicional que le da, que la propia ley establece, que le pueden llegar a dar, o una persona que lo ha extraviado y nunca pidió una copia, carece de documento nacional de identidad. Justamente la ley establece que hay que obtener las fichas dactiloscópicas, o sea, las huellas dactiloscópicas para identificarlos, y tienen que firmar el acta de defunción, en ese caso, 2 testigos, cuando la persona realmente carece de ese documento de identidad. ¿Por qué 2 testigos? Porque son los que van a acreditar, firmando al pie del acta, van a atestiguar, como el nombre lo indica, que se trataba de esa persona. Fíjense que son... ¿Y el acta de nacimiento no? El acta de nacimiento no, salvo este mismo caso. Los testigos han perdido importancia, porque el único testigo que la ley sigue exigiendo en materia de matrimonio, los únicos testigos son en el artículo 418 del Código Civil al contraer matrimonio. Son los 2 testigos si se realiza en la sede del registro, el matrimonio, si se celebra en la sede, o se eleva a 4 si se realiza fuera de la sede del registro de Estado y capacidad civil de las personas. Los nacimientos no se requiere que haya 2 testigos, salvo precisamente que el padre o la madre carezcan del documento nacional de identidad.
Entonces, en ese caso también, tanto la ley 26.413 como la ley provincial exigen la presencia de 2 testigos de conocimiento que deben firmar al pie del acta. Y ustedes entonces van a ver que hay casos en que una partida de nacimiento tiene testigos porque se van a dar estos supuestos. Fundamentalmente carece de documento nacional de identidad. Si no, no, porque tiene la firma únicamente del declarante. Obviamente que ustedes saben que a partir de la ley 23.264, que fue la ley del año 86, que reformó, fue la denominada ley de filiación y patria potestad, hay requisitos que recetan estas 2 leyes también para inscribir los nacimientos. En cuanto a la identidad de la madre, ustedes no sé si alguno ha asistido a un nacimiento, pero vieron que tiene que tener un precinto, el bebito, hay una serie de requisitos de identificación que obviamente también deben ser cumplidos, pero obviamente cuando el declarante va con el certificado médico, en ese certificado médico ya están los datos de individualización de la madre y que se han cumplido con los datos de identificación del bebé también. O sea que basta, si la persona puede decir, bueno, puede probar nombre, domicilio, nombre, apellido, domicilio, edad, nacionalidad y documento de identidad, basta con que denuncie, porque va a estar indicado en el certificado médico quién es la madre. Tanto padre o madre pueden, estoy hablando de los nacimientos, porque Graciela me preguntó si en las partidas de nacimiento eran necesarios o no los testigos. Tampoco lo son, ojo, en las partidas de defunción. Lo que yo les señalé es que estos artículos, el 63 y el 91, establecen que cuando se indica nombre, apellido, que la partida debe contener nombre, apellido, edad, nacionalidad, documento nacional de identidad. Si no se cuenta con el documento, ahí viene el tema de las fichas dactiloscópicas y la presencia de 2 testigos. Solo en ese caso, porque si no también ustedes van con un certificado médico y tienen los datos, todos estos datos, nombre, reitero, nombre, apellido, edad, domicilio, nacionalidad, etcétera, etcétera, y el documento de identidad, no van a necesitar ningún testigo, solo firma el oficial público del registro de Estado, el jefe del registro de Estado y capacidad civil de las personas, y la persona que fue a denunciar la muerte, lo que normalmente en el certificado aparece como el declarante. En los certificados de defunción, entonces, ojo con esto, no es que tienen que decir siempre se van a requerir testigos, sino simplemente cuando falta. Esperen que me están haciendo preguntas por el chat. ¿Qué dice? Gracias de nada. No, profe, es que hay una chica que estaba preguntando qué era lo que había nombrado y yo se lo había dicho. Sí, perfecto. También ustedes lean simplemente estos artículos, yo no se los voy a pedir de memoria, pero es interesante para que sepan como abogados qué es lo que tiene que contener un certificado de defunción. También obviamente si se puede, o sea, si tienen los datos, el nombre y apellido del padre y la madre de la persona que ha fallecido, el nombre y apellido, edad, nacionalidad, documento de identidad, todos los datos que se puedan del cónyuge o la cónyuge, si es que lo tiene. Después, obviamente, la causa de la muerte, que eso todo lo va a indicar el certificado médico, si se puede establecer la hora de la muerte. Eso es lo que tiene que contener la partida de defunción. Si ustedes leen las leyes, tanto la nacional como la provincial, van a ver que es muy parecido a lo que se le exige que contenga el certificado médico. Porque, ¿qué ocurre? Ustedes, para ir al registro de estado y capacidad civil de las personas, al registro civil, a pedir que les expidan una partida de defunción, obviamente van a tener que llevar el certificado del médico que acredita que la persona, con el nombre y apellido, ha fallecido. Con eso logran ustedes la expedición de la partida de defunción. Por eso no se confundan, si leen las leyes, en el capítulo solo las tienen que leer en el capítulo relativo a las defunciones, por eso les di los artículos. No se confundan si les preguntamos la prueba de la muerte con el certificado médico,
Con un certificado médico ustedes no prueban el fallecimiento de una persona. Con el certificado médico lo único que hacen es ir al registro para que les expidan el certificado de defunción. Esta es la prueba principal. Artículo 96. ¿Cómo se prueba el fallecimiento? Con las partidas emitidas por el Registro de Estado y Capacidad Civil de las Personas, que son instrumentos públicos, no solo por el 289, inciso B, del Código Civil y Comercial, sino también porque así lo establecen tanto la ley 26.413 como la 14.078 en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Esto acá estamos dentro de lo que se llama la prueba directa de la muerte. ¿Cómo probamos la muerte? Con las partidas. ¿Y por qué hablamos de prueba directa? Porque ha habido un médico o una autoridad pública, porque ahora vamos a ver cómo es esto, o una autoridad pública que ha visto el cadáver, ha estado en presencia del cadáver de una persona, lo han podido identificar y emiten el certificado. Tanto la ley nacional como la provincial prevén el supuesto de que en el lugar en que fallece una persona no haya un médico que pueda certificar el fallecimiento. Y en ese caso, admiten que con la presencia de dos testigos sea lo que denominan la autoridad pública, la autoridad policial, por ejemplo. Puede haber una persona que fallece en el medio del campo, no tenemos un médico que vaya a hacer la certificación, aparece la policía y en presencia de dos testigos y con la mayor cantidad de datos posibles para la identificación de la persona, emiten la certificación que luego voy a llevar al registro para que expidan la partida de nacimiento. Pero en todos estos casos hay un cadáver que lo hemos visto. ¿Qué pasa? Fíjense ustedes, esto es el artículo 96. En el 98 tienen dos supuestos distintos. El artículo 98 habla de la prueba supletoria en el primer párrafo, y en el segundo está contemplado lo que se denomina la prueba indirecta de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? La prueba supletoria es otro modo de prueba directa. Es para aquellos casos en que no hay registro de estado civil y capacidad de las personas, no hay un registro donde yo pueda ir a que me expidan. Esto es muy difícil, pero lo mantuvieron al supuesto. Falta el registro, nadie fue a asentar la inscripción del fallecimiento de la persona, nadie fue a solicitar la expedición de la partida, falta el registro o tiene defectos tan graves que el acta es nula. Por ejemplo, no está firmado por el oficial público, por el jefe del registro. Para esos casos, la ley, el 98, primer párrafo, admite que la muerte sea probada por otros medios de prueba que los que requiere el 96, que es la partida. Yo no puedo tener la partida, imagínense los supuestos, puede que en algún momento hayan expedido la partida, pero resulta que al momento en que tengo que iniciar la sucesión no la encuentro por ningún lado, la perdí. ¿Qué hacen ustedes normalmente cuando han perdido o la partida de nacimiento, de defunción, de matrimonio? Van, lo que decía Graciela, van al registro para que les den una copia o testimonio que tiene la misma validez que el original porque va con el sello del registro, etcétera, etcétera. Lo que hace un rato decía Graciela, que bueno, que ahora cuando quieren se puede hacer online. Ahora, puede que ocurra que los libros de registro se hayan destruido. Imagínense, normalmente cada 10 años los mandan a la dirección provincial, en la provincia de Buenos Aires, a la dirección provincial del Registro de Estado y Capacidad Civil de las Personas, que está en la ciudad de La Plata. Ahora, como toda oficina pública de archivos, puede ocurrir cualquier cosa, que se inunden, que haya un incendio y justo se quemó el libro correspondiente al año de la partida de nacimiento que estoy buscando,
que se los coman unos desagradables animalejos que son las ratas, porque puede ocurrir, y comen papel, y resulta que ustedes cuando van a pedir el testimonio de la partida, no se los pueden expedir porque el archivo se ha destruido. Es uno de los supuestos también de falta de asiento. No solo que nunca fui a denunciar la muerte, y por lo tanto no hubo asiento ni expedición de partida, sino de que en el momento en que voy a buscarlo, el libro de registro correspondiente no existe. Ahí lo puedo probar por cualquier medio de prueba. Por eso se llama, aunque no lo diga, el 98, prueba supletoria de la muerte. ¿Qué quiere decir supletorio? Esto ustedes lo vieron. ¿Cuáles eran las leyes supletorias? Para ver si entienden lo que quiere decir el término supletorio. Les digo las leyes supletorias para hacerles recordar un tema donde escucharon el término. Supletorio es en lugar de. Como no tengo la prueba que la ley me exige, que es la partida o acta de defunción, en su lugar puedo utilizar o tratar de probar la muerte por otros medios de prueba. Este procedimiento, el de la prueba supletoria, es judicial, porque si yo no tengo una partida, tengo que ir a un juez, demostrarle que la persona ha fallecido, y ahí el juez dicta una sentencia ordenando la inscripción del fallecimiento en el registro, y ahí no va a ser con el certificado médico, sino con la sentencia del juez, que el registro me va a expedir la nueva partida de fallecimiento. Sí. ¿Qué sucede con las personas no desaparecidas en nuestra década, ¿no?, fea? ¿Qué sucede hoy si una persona desapareció porque era demente o se perdió y hay que hacer una sucesión? Bueno, ahí tenemos dos supuestos distintos. Pueden darse dos supuestos distintos. El que vamos a entrar ahora, que es el 98, segundo párrafo, o la presunción de fallecimiento. En el caso que vos me decís, el ejemplo, una persona, supongamos que tenía una alteración mental, se escapó, desapareció, no tenemos noticias, yo te diría que va a haber que hacer una presunción de fallecimiento, porque en los supuestos del 98, segundo párrafo, que ahora vamos a ver cuáles son, lo que la ley exige es un juicio de certeza de la muerte, que en el ejemplo que acabas de dar, y yo te retomé, no se da. En ese ejemplo, en ese caso, tendríamos que ir a una presunción de fallecimiento, que también lo vamos a estudiar hoy, lo vamos a ver hoy. Pero les hago una salvedad. Estábamos con el 98 primer párrafo. Tanto en el 96 como en el 98 primer párrafo, si vienen para la prueba supletoria, el procedimiento es judicial, también estamos hablando de una clase de prueba directa. ¿Por qué? Porque yo le voy a poder probar al juez por otros medios de prueba que no sean la partida que una persona ha fallecido, pero en todos los casos voy a estar ante la presencia de un cadáver, ante gente que dio un cadáver. ¿Cómo le probarían ustedes supletoriamente al juez? ¿Carecen de la partida? ¿Cómo le probarían que una persona falleció? Que mi papá o mi mamá o el abuelo falleció. ¿Qué se les ocurre? ¿A dónde irían? ¿Qué documentos le presentarían? El acta de matrimonio y acta de nacimiento nuestros. No. El acta de matrimonio y el acta de nacimiento son necesarios para iniciar la sucesión. Yo lo que les estoy preguntando es cómo hacen. Acá estamos en un paso previo. No tengo el instrumento que la ley me exige para iniciar la sucesión, que es la partida, y probar la muerte, el fallecimiento de una persona. Entonces, tengo que demostrarle al juez, no en el ámbito de la sucesión, tengo que demostrarle previamente al juez que la persona falleció. ¿A dónde irían? ¿Qué llevarían? ¿Dónde puede haber fallecido, por ejemplo, que me al sirva? Hospital? La historia clínica. En el hospital o en la clínica, si falleció en un establecimiento asistencial,
puedo pedir la revisión mediante prueba informativa, prueba de informe, la revisión de una historia clínica, que es un instrumento público donde va a estar asentada la internación, y en toda historia clínica, cuando la persona fallece en el ámbito hospitalario, está asentada la fecha y la hora de la muerte. ¿Qué más? Porque puede ocurrir que haya fallecido en su domicilio y no en una clínica u hospital. Entonces ahí no voy a tener historia clínica. ¿Qué más? ¿Qué se hace normalmente con una persona que fallece? ¿Una ¿El acta de denuncia? entierro puede ser? ¿Cómo? ¿Una denuncia? Sí, el señor que habló, que no lo Un veo. tipo de acta de entierro, quiero decir. No un Que se acta de constate que está entierro, enterrado pero en- ¿qué se puede pedir? ¿Un a certificado una prueba. a la casa Ese- velatoria? ¿Entienden? Donde van a explicar también por prueba de informes que tal día se hizo el servicio fúnebre de tal persona, bla, 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 porque a la casa velatoria ustedes también llevan el certificado médico. Se puede un informe al cementerio sobre el día en que se inhumó un cadáver. El médico, supongamos que lo haya atendido aunque sea en su domicilio un médico. ¿El médico puede emitir un certificado? ¿Qué les parece? Sí, Ojo con sí, esto. ¿Puedo llamarlo sí. al médico? Sí, pero ¿como prueba de qué? ¿Por qué decís que sí? Porque el médico va a comprobar si está vivo o está muerto. No. Sí. No. Ojo con esto. A Porque ver, estamos hablando de supuestos en que la persona falleció y en su momento se emitió una partida que yo ya no tengo y no la puedo volver a obtener. O nunca se expidió la partida de defunción. Y entonces yo hoy, un tiempo posterior, tengo que demostrarle a un juez que esa persona falleció. Murió hace 3 años. Y yo hoy voy a iniciar la sucesión. Hoy el médico que lo atendió en el domicilio en su última enfermedad, ¿puede emitirme un certificado? No. no sé si no puede emitir un No. certificado, pero sí, si lleva una ficha de que lo estuvo atendiendo y estuvo enfermo y tuvo una enfermedad terminal, Pero puede también entonces, hacer una historia ojo, clínica. está bien, pero entonces, ojo con esto. Un médico no puede emitir hoy un certificado de que una persona falleció hace 3 años. Lo que sí puede hacer es ser citado en el juicio y como testigo declarar que lo atendió en la última enfermedad. ¿Entienden que es diferente? Una cosa es la prueba documental, o sea, el médico ve a la persona fallecida en el momento de la muerte, emite el certificado en la clínica o en el domicilio de la persona. Ese certificado es perfectamente válido y obviamente va a constar el día, la hora, y es lo que yo llevo al registro. Pero acá no ocurrió esto. Si ocurrió y me dieron la partida, la perdí y no la puedo obtener de nuevo, o nunca, reitero, fui para denunciar ese fallecimiento. 3 años, 4 años, 5 años después, tengo que acreditar ante un juez que una persona falleció y la partida no la tengo. Entonces, puedo utilizar otros medios de prueba, pero ojo, el médico es muy diferente la historia clínica del hospital, que eso queda sentado en un registro, son instrumentos públicos, y otra cosa es el médico, que lo atendió en el domicilio, solo va a poder intervenir en ese juicio como testigo, un testigo válido, obviamente, porque es el profesional que lo asistió. Pero ¿entienden lo que es la prueba supletoria? Lo que Graciela dice, ojo, la partida de matrimonio y la partida de nacimiento de los hijos que haya, eso es para iniciar la sucesión, para acreditar el vínculo de los que inician la sucesión. Pero eso no acredita la muerte de la persona. Les decía Pregunta. que en la prueba supletoria también estamos ante un supuesto de prueba, de lo que se denomina prueba directa, porque en todos los casos va a haber alguien o en algún lugar que estuvieron en contacto con el cadáver, con la persona fallecida. Si murió en una clínica y lo asentaron en la historia clínica, obviamente lo atendieron,
los de la casa velatoria dieron el cadáver, los del cementerio que hacen la inhumación dieron el cadáver, el médico que atestigua vio el cadáver, lo asistió. Por eso se llama prueba directa de la muerte, tanto al supuesto del artículo 96, la partida, como a la prueba supletoria del 98, primer párrafo. Porque el 98, segundo párrafo, es un supuesto de lo que se denomina prueba indirecta de la muerte. La historia, este artículo reproduce lo que era el artículo 108 del Código Civil de Vélez Sarsfield, que fue introducido, 108, segundo párrafo, que fue introducido por la ley 14.394. Era una ley ómnibus que regulaba, hablaba de presunción de fallecimiento, de ausencia, fue la que estableció en su artículo 37, creo que era el divorcio vincular en la Argentina, artículo que después fue suspendido hasta que finalmente se sanciona la 23.515. Una ley se llamó así, ley ómnibus, por la cantidad de instituciones que regulaba. ¿Cuál fue la historia? Y acá viene un supuesto distinto del que preguntaba Graciela. ¿Cuál fue la historia del 108? En el año 1939 se hunde en las aguas del Atlántico Sur, llegando a Ushuaia, un transbordador de la Marina Argentina que se llamaba Tripulantes del Fournier. No hubo sobrevivientes, encontraron algún bote, ropa en el agua, pero no hubo sobrevivientes. En 1954, cuando se sanciona la 14.394, agrega al artículo 108 del Código Civil de Vélez Sarsfield lo que se denomina la prueba indirecta de la muerte. Para aquellos casos en que no aparece el cadáver, por eso es prueba indirecta, no aparece el cadáver, es distinto al del 96 y al de la prueba supletoria, donde hay gente que vio el cadáver. Acá no aparece el cadáver o lo que aparece, los restos con que nos encontramos son irreconocibles, inidentificables. Que hoy vamos a ver si esto es tan así, porque bueno, están los estudios de ADN. Pero de todas maneras, a veces cuando hay un cuerpo carbonizado, realmente no se puede efectuar ese tipo de estudios. Entonces, la prueba indirecta de la muerte es para aquellos supuestos donde no hay cadáver o está irreconocible, no se lo puede identificar. Y si la muerte se produjo en circunstancias tales que el juez la pueda tener por cierta, entonces, en ese caso, el juez puede ordenar la inscripción sin que haya habido un cadáver. Fíjense ustedes que lo que dio origen a la reforma de la 14.394 fue el hundimiento del Tripulantes del Fournier, pero ocurrió lo mismo, ¿se acuerdan? Durante la Guerra de las Malvinas, cuando hunden al general, ¿qué era? Crucero no era, bueno, al general Belgrano, también en las aguas del Atlántico Sur, y más recientemente con el Ara San Juan. Sabemos perfectamente, o sea, lo que ocurrió, o sea, sabemos si explotó o no explotó, pero no aparecieron los cadáveres. Ahora, esa desaparición se produjo en circunstancias que le permiten a un juez tenerla por cierta. Yo creo que sí. El otro supuesto emblemático en la Argentina fue el caso de la explosión en la AMIA, tanto en la Mutual, en la obra social, como en la sede de la Embajada de Israel. En ese caso hubo gente que no apareció. Sabíamos que, les doy un ejemplo, mi madre, mi tía, mi hermano, mi cónyuge, mi esposo o esposa trabajaban, habían ido ese día en el lugar, habían ido ese día a trabajar como iban todos los días de su vida, se produce la explosión y nunca más aparecieron. Los busco en los hospitales, en los registros de hospitales, no hay registros, no fueron internados, nadie los vio, etcétera, etcétera. Las circunstancias en que se produce la desaparición de la persona ¿permite tener por cierta la muerte? Yo creo que sí. Por eso vamos a ver
que en estos supuestos lo que tiene que hacer el juez es un juicio de certeza. La ley le exige al juez un juicio de certeza, a diferencia de lo que vamos a ver en un ratito, que es la presunción de fallecimiento y que es lo que me preguntaba Graciela. En la presunción de fallecimiento lo que hace... ¿Cómo? Eso sería lo que está diciendo una prueba indirecta. Indirecta, porque el juez ordena escribir la muerte. ¿Por qué se llama indirecta? Ordena escribir la muerte sin que haya habido cadáver, o el que hay es irreconocible. ¿Entienden? En los otros supuestos, Sí, sea para que expidan la partida, yo tengo que ir con el certificado de un médico que vio el cadáver de la persona fallecida. Y en la prueba supletoria es lo mismo. Yo carezco de la partida, que es el instrumento que me exige la ley, pero llevo la historia clínica, en el hospital o en la clínica donde murió, lo atendieron, en lo que les dije, llamo al médico como testigo, el médico que lo atendió iba a declarar que lo atendió y sabe que murió, la gente de la casa de sepelios, la gente del cementerio en la inhumación, ¿entienden? Vieron un cadáver. En la prueba indirecta de la muerte, reitero, 98, segundo párrafo, no hay cadáver. La propia ley lo dice, es para los casos de ausencia de cadáver o si hay cadáver está irreconocible. El juez en esos casos va a poder declarar la muerte si se produjo en circunstancias tales que deba ser tenida por cierta. Y por eso les digo, lo que el juez tiene que hacer es un juicio de certeza. Tiene que estar convencido que la muerte se ha producido indefectiblemente. En los supuestos de hundimientos del tripulante del Fournier, en su caso, y del general Belgrano, ay, chicos, díganme si alguno se acuerda y los hombres se van a acordar. ¿Cómo se llamaba? No era crucero General Belgrano, no era corazado tampoco. El nombre de la nave es un nombre de la Marina que ahora me tildé y no me acuerdo. Pero en esos supuestos, lo que habían determinado las pericias, además de que no aparecieron los restos, lo que las pericias habían determinado es que por la temperatura del agua, tan fría, la posibilidad de sobrevivir para el que cae al agua o está durmiendo y se inundan los compartimientos donde están durmiendo y se ahoga. La posibilidad de sobrevivir no es más que de 2 minutos porque sobreviene el paro cardíaco. O sea que más allá de que encontraron o no encontraran los cadáveres, si no encontraban alguno en un bote salvavidas, que no aparecieron por supuesto, evidentemente la posibilidad de sobrevida era imposible. Entonces, en esos casos, no tenía sentido esperar los 6 meses que habría que esperar en ese supuesto, en el hundimiento de un buque, los 6 meses que habría que esperar para obtener la declaración de presunción de fallecimiento. El juez puede tener por cierta la muerte y ordenar la inscripción. Fíjense ustedes que son los 3 supuestos en prueba del nacimiento y de la muerte es lo mismo. Uno es el 96, pero después tienen los 2 párrafos del artículo 98 que regulan situaciones distintas. El primero es la prueba supletoria y el otro es la denominada prueba indirecta de la muerte. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vale. Vamos a entrar entonces, en la última media hora, en los 2 temitas que nos quedan acá, que uno es la ausencia, y el otro es la presunción de fallecimiento. Les hago una aclaración. Son 2 institutos absolutamente distintos, que tienen objetivos diferentes. La confusión que puede llegar a tener alguno es porque en el Código Civil de Vélez Sarsfield se regulaba la ausencia con presunción de fallecimiento, como si fuera todo uno. Esto después fue derogado por la 14394, que por un lado regulaba la ausencia y por el otro la presunción de fallecimiento. Y hoy se mantiene así en el Código Civil y Comercial de la Nación. Antes de la muerte tienen la ausencia a partir del artículo 79 y la presunción de fallecimiento a partir del artículo 85.
La declaración de ausencia es un procedimiento de protección de bienes. No estamos hablando de protección de la persona, sino del patrimonio de una persona que se ausenta de su domicilio, no se tienen noticias de él y no ha dejado apoderado. O si ha dejado apoderado, este tiene poderes insuficientes, no le alcanzan para manejar el patrimonio, o desarrolla su mandato de una manera que no es conveniente. O sea, que lo está perjudicando al mandante, a quien le otorgó poder. Es un sistema, entonces, de protección del patrimonio, de protección de los bienes de la persona que se ausenta. La presunción de fallecimiento, en cambio, como su nombre lo indica, tiende a obtener la declaración de que una persona ha fallecido presuntivamente, porque vamos a ver los 3 casos que se pueden dar, no sabemos con certeza si falleció o no. Pero fíjense que el propio código les señala que no es presupuesto para la declaración de presunción de fallecimiento el juicio que se haya realizado previamente, un juicio de ausencia. Ojo con esto, son 2 institutos totalmente diferentes. Este sistema de protección de bienes, entonces, reitero, se da o procede cuando la persona se ha ausentado de su domicilio, y no importa por cuánto tiempo se ausentó. Lo que interesa es que haya dejado bienes en estado de desprotección, un patrimonio que no puede ser administrado. Que no haya dejado apoderado, y si dejó apoderado, que éste tenga poderes insuficientes o se desempeñe mal desempeñe su mandato. Los legitimados, como es un sistema de protección del patrimonio, los legitimados son toda persona que tenga un interés legítimo sobre los bienes. Recuerden que la palabra legitimado quiere decir los autorizados por la ley para iniciar determinadas acciones. Todo el que tiene un interés legítimo sobre los bienes y el Ministerio Público. El Ministerio Público está legitimado para iniciar una declaración de ausencia actuando en forma complementaria, o sea, si hay personas incapaces, menores o restringidas en su capacidad a las que la pérdida de ese patrimonio, que puede ser el patrimonio del padre de esas personas, el padre o la madre, o ambos padres, a las que la pérdida de ese patrimonio, la disminución de ese patrimonio, los puede llegar a perjudicar. En ese caso está legitimado el Ministerio Público, sino también todo el que tiene un interés legítimo, de tal manera que un juicio de ausencia lo puede iniciar un acreedor de una persona. ¿Por qué? Porque el patrimonio es la garantía común de los acreedores. El patrimonio del deudor es la garantía común de los acreedores. Si yo soy acreedor de una persona, su patrimonio es la garantía de que voy a cobrar mi crédito. Y entonces tengo un interés legítimo en que si esa persona se va, se ausenta, no sabemos dónde está y deja los bienes en estado de desprotección o con un apoderado que se está desempeñando mal o directamente no tiene poderes, me interesa iniciar un juicio de ausencia para proteger esos bienes hasta el momento en que reaparezca la persona o nos enteremos de que falleció. Por supuesto, todo el que tiene un interés legítimo. Fíjense ustedes que la fórmula de la ley es amplia, porque el interés legítimo, me van a preguntar, pero perdón, ¿lo puede tener el cónyuge, la cónyuge, los hijos, los padres, etc.? Por supuesto que también esas personas tienen un interés legítimo porque eventualmente van a tener derechos hereditarios, pero es mucho más amplio el elenco de los que pueden iniciar un juicio de ausencia, porque, reitero, es un sistema de protección de los bienes. El juez
competente para iniciar el juicio es el del último domicilio de la persona que se ausentó. Reitero, no importa el tiempo, la cantidad de tiempo durante la cual haya desaparecido, el juez del último domicilio, y si se desconoce el último domicilio, el del lugar donde están situados los bienes que se quieren proteger. Si hay bienes situados en distintos lugares, el código habla el juez del que primero previno. ¿Qué quiere decir esto? Donde se inició la primera acción, que puede ser, no sé, un juicio de medidas cautelares o de ausencia, el juez que actuó en primer lugar, ese va a ser el competente. Normalmente es el del último domicilio del ausente. Se deben publicar edictos durante 5 días para ubicarlo, para tratar de notificarlo, y se le nombra un defensor oficial. El defensor oficial, obviamente, se acuerdan que cuando vimos el tema del Ministerio Público, que yo les dije, por un lado estaban los asesores, por otro lado los fiscales, y por el otro los defensores oficiales, que había judiciales y extrajudiciales. Bueno, el defensor oficial va a ser el que va a hacer las veces del papel, va a cumplir el rol o la función de abogado del ausente para, obviamente, controlar la legalidad de ese procedimiento. Y eventualmente, si se requiere que alguna medida de protección o para administrar los bienes, se puede nombrar un curador provisorio o provisional para esos bienes durante la tramitación del juicio de ausencia. Fíjense ustedes que este administrador provisional de los bienes solo va a poder realizar lo que se denominan los actos de mera conservación o de administración, ni siquiera los de administración extraordinaria, para los cuales va a requerir la autorización judicial, o si eventualmente tuviera que disponer de algunos bienes porque se necesitan para pagar deudas, para pagar la cuota de una hipoteca que vence, etcétera, etcétera, para disponer de bienes destinados a justamente administrar ese patrimonio, también va a requerir autorización judicial. Y algo muy interesante que dispone el artículo, fíjense ustedes, es que les dice, los frutos de los bienes administrados deben ser utilizados, es el 83 del código, utilizados para el sostenimiento de los descendientes, cónyuge, conviviente y ascendientes del ausente. O sea, esta persona que va a ser el curador a los bienes, tiene que administrarlos, y los frutos, ahora un ratito vamos a ver qué se consideran frutos o qué clases de frutos hay, tienen que estar destinados los frutos, no tiene que vender bienes para sostener a esta gente, no, los frutos de los bienes tienen que estar destinados al sostenimiento de los hijos, descendientes, cónyuge, conviviente y los ascendientes del ausente. ¿A quiénes se nombra curador a los bienes? Ahí sí, obviamente tienen que ser personas de cierta confianza. De la misma manera que un acreedor está legitimado para iniciar un juicio de ausencia, yo no pondría a un acreedor a administrar los bienes de su deudor. Y por lo tanto este artículo remite a las normas de la curatela, que específicamente son las del artículo 139 del Código Civil, cuando habla de la curatela. Esto se acuerdan que lo vimos, tutela y curatela estaba en la unidad pasada. El 139 habla del cónyuge, que no está separado, del conviviente, ascendientes, descendientes, hijos, dice, padres y hermanos pueden ser designados como curadores, que van a ser curadores administradores de los bienes. Cuando cesa la ausencia, la declaración de ausencia de la persona, cuando reaparece, por supuesto, volvió y reasume el manejo de su patrimonio, cesa la ausencia. Cuando fallece, tiene que ser una muerte comprobada que ha fallecido, o cuando se declara la presunción de fallecimiento, que es lo que vamos a ver ahora en estos últimos 15 minutitos que nos quedan. ¿Les queda ausencia? Lo que les tiene que interesar es que es un sistema de protección de bienes, no de personas. No nos interesa la situación de la persona. Basta
que se haya ausentado. ¿Mm? Y fundamentalmente, por eso la legitimación. Todo el que tiene un interés legítimo sobre los bienes. En la presunción de fallecimiento, en cambio, nos vamos a encontrar con aquellos supuestos, un poco lo que decía Graciela hace un rato, en que la persona desapareció. No importa que tenga bienes o no, desapareció y no tenemos noticias de ella. Ahora vamos a ver los plazos durante los cuales no se tiene noticias, pero transcurridos, en el caso ordinario, 3 años desde que una persona ha desaparecido y no se tienen noticias de ella, y hemos demostrado que lo hemos buscado, no es que nos quedamos mirando televisión en casa y mientras tanto la otra persona por ahí por el mundo. Transcurridos 3 años ya se puede pedir la declaración de presunción de fallecimiento. El código, a partir del artículo, les dije, 85, regula lo que es el caso ordinario. La persona, reitero, que se ausenta de su domicilio y no se tienen noticias de ella durante 3 años. Desde los 3 años se cuentan, obviamente, desde el último día en que se lo vio o se tuvo noticias de la persona. Ojo con esto, porque la confusión con la ausencia, reitero, les puede venir a ustedes porque se hablaba de ausencia con presunción de fallecimiento. Primero inició el juicio de ausencia porque se fue y dejó los bienes, y luego la presunción de fallecimiento. Puede darse que un juicio de ausencia, porque una persona se ausenta dejando bienes en estado de desprotección, luego, transcurridos los 3 años del artículo 85, a ese juicio tenga que sumársele el de presunción de fallecimiento. ¿Pero por qué? Porque la ausencia ha durado el plazo que la ley establece como ordinario para declarar el fallecimiento presunto. ¿Entienden? Pero no son presupuestos, se los dije, el juicio de ausencia no es presupuesto para la declaración de fallecimiento presunto. El caso ordinario, los 3 años. Después, en el artículo 86, vienen 2 casos extraordinarios. El primero es que la persona se haya encontrado en una situación de guerra, incendio, catástrofe o cualquier acontecimiento susceptible de provocar la muerte o en una actividad que provoque el mismo riesgo de muerte, y hayan transcurrido 2 años desde que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido. Son los supuestos en que, como el propio artículo dice, cualquier acontecimiento susceptible de provocar o causar la muerte de una persona. Ustedes estaban en un incendio, en un bosque, puede ser, no piensen en cosas extraordinarias, en todos estos incendios desgraciados que ha habido en la República Argentina en los últimos tiempos, y de repente ustedes quedan atrapados en el medio, o un bombero que está tratando de apagar ese incendio y desaparece, y pasa el tiempo y no aparece. Lo mismo incendio, guerra. Cuando habla de guerra no necesariamente tienen que estar en una guerra en el sentido técnico entre 2 países, sino de repente en cualquier situación donde haya habido un tiroteo o puede haber habido una bomba y la persona desaparece y no la ubicamos. Incendio, guerra, catástrofe, un terremoto, un maremoto, un tsunami, y la persona no aparece durante 2 años. El lapso de 2 años tiene que haber transcurrido, debe contarse desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido. Y el segundo supuesto extraordinario es el de la persona que viajaba en un avión o en un buque, aeronave o en un buque que se cae o se hunde. Entonces tienen que transcurrir 6 meses más cortos. Se dan cuenta que se van acortando los plazos porque es más probable que la persona fallezca si iba en un avión que se cayó o en un buque que se hundió, a la situación del primer caso extraordinario o el caso ordinario de los 3 años. 6 meses entonces que se cuentan desde que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido.
Por esto yo les decía, y en relación a lo que Graciela mencionaba, el supuesto de la persona que tiene una alteración mental, un día se escapa, sale de su casa y desaparece y no lo encontramos, yo les decía que la diferencia entre la presunción de fallecimiento y el 98 segundo párrafo, la prueba indirecta de la muerte, es esa certeza que tenemos de la muerte en el 98 y es la probabilidad de que haya fallecido en la presunción de fallecimiento. Porque el hecho de que una persona desaparezca de su casa, de su domicilio durante 3 años y no tengamos noticias de él, es probable que haya fallecido, de él o ella, que haya fallecido, pero no sabemos con certeza que murió, efectivamente. Y lo mismo, es probable que si estaba en una acción de guerra, en un incendio, en un terremoto, en algún tipo de acontecimiento que pueda causar la muerte y durante 2 años no tenemos noticias, es probable que haya fallecido. Ahora no tenemos la certeza. Y lo mismo si iba en un avión o un buque que se cayó. La legitimación es distinta. Como este sí es un sistema que tiende a la declaración del fallecimiento de la persona con todas las consecuencias que esa declaración tiene, entre otras, la apertura de la sucesión que establece, ya les voy a decir el artículo, porque lo anoté, porque yo no me acuerdo, del 2772, ahora se los digo, pero lo primero en las consecuencias luego de fallecida una persona es que se abre la sucesión y los denominados herederos legitimarios, lo que antes se denominaban herederos forzosos, entran en posesión de la herencia sin necesidad de declaración judicial alguna, desde el día mismo de la muerte. Por eso es importante obtener una declaración de presunción de fallecimiento. ¿Y quiénes son los legitimados? Todos aquellos que tienen un derecho supeditado, condicionado a la muerte de la persona. Fíjense qué diferencia con la ausencia, porque con la ausencia todo el que tiene un interés legítimo puede iniciar el juicio. Aquí solo los que tienen un derecho supeditado a la muerte de la persona. Y entonces, ¿quiénes van a poder iniciar el juicio de presunción de fallecimiento? El cónyuge, sí, por supuesto, porque se va a producir la extinción de la sociedad conyugal. El conviviente, y además sobre los bienes propios, el cónyuge es heredero. El conviviente sí, porque hay una serie de consecuencias en cuanto a la atribución de lo que era el hogar, de la unión convivencial, en cuanto a los hijos que puede haber, etcétera, etcétera. Los descendientes, obviamente, porque son herederos. Si no hay descendientes, los ascendientes también, porque son herederos. Los hijos excluyen a los padres, pero si no hay hijos, heredan ante la muerte de una persona los ascendientes. Los beneficiarios de un seguro de vida, una persona ha contratado un seguro de vida por la cual designa beneficiarios y en caso de muerte puede designar uno o varios beneficiarios y en caso de muerte la compañía de seguro le tiene que pagar a ese beneficiario la suma asegurada. Obviamente que esa persona tiene un derecho supeditado a la muerte porque tiene que decir ha fallecido el tomador del seguro de vida del cual yo era beneficiario. Y fíjense ustedes que a diferencia de la ausencia, el acreedor, ojo con esto chicos, porque es una... No, yo no lo tomaría escrito, pero a veces veo que les hacen esas preguntas en los exámenes orales. El acreedor o los acreedores no están legitimados para iniciar el juicio de presunción de fallecimiento, porque ellos pueden iniciar las acciones de cobro, no necesitan que esté vivo, porque si la persona ha fallecido, pueden iniciarlas contra sus herederos, que son los continuadores de la personalidad del causante. Causante, me refiero, o así se denomina, a la persona que ha fallecido. O sea que el acreedor nunca, jamás está legitimado, es un error, si leen por ahí otra cosa, o escuchan, es un error decir que el acreedor o los acreedores están legitimados para iniciar un juicio de presunción de fallecimiento de su deudor. No, porque no tienen un derecho legitimado
supeditado a la muerte de la persona. El único supuesto que podría darse, y esto lo vamos a ver en la segunda parte, es que un acreedor, pero un acreedor de los herederos subroga, y no del presuntamente fallecido, como el heredero no inicia la sucesión porque dice en cuanto inicio la sucesión van a incorporarse bienes a mi patrimonio y van a venir mis acreedores a agredir esos bienes o a garantizar sus créditos con esos bienes, no inicia la sucesión, su acreedor puede por vía de acción subrogatoria, o sea, colocándose en su lugar, iniciar la sucesión, por ejemplo, del padre. Pero no es este supuesto, lo vamos a ver porque son acreedores del heredero, en este caso, los acreedores, reitero, de la persona presuntamente fallecida o que ha desaparecido hasta acá, no pueden iniciar un juicio de presunción de fallecimiento. Los plazos tienen que transcurrir íntegros. Ustedes van a ver algunas posiciones doctrinarias que dicen que nada obsta a que yo inicie el juicio de presunción de fallecimiento y el plazo de 3, 2 o 6 meses se cumpla durante la sustanciación del juicio. No es la doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que establece que los plazos que impone la ley tienen que estar cumplidos al momento del inicio del juicio, o sea, los 3 y 2 años y 6 meses tienen que haberse cumplido antes de que yo inicie el juicio. Una vez iniciado el juicio, también el juez competente es el del último domicilio del ausente. El juez tiene que ordenar la publicación de dictos. Acá es mucho más porque se trata de la muerte de una persona una vez por mes durante 6 meses. Deben publicarse dictos una vez por mes durante 6 meses. Si existen bienes, nuevamente, la persona que ha desaparecido tenía bienes que hay que proteger y no se había iniciado un juicio de ausencia, nuevamente se puede nombrar curador provisional a los bienes. En el curso del procedimiento interviene el defensor oficial. Esto es lo mismo, el defensor oficial interviene en todo, en defensa de los intereses de la persona que está ausente o que ha desaparecido en todo este tipo de juicios, tanto en el de ausencia como en el de presunción de fallecimiento, porque por supuesto la persona no puede designar su abogado, no está, ha desaparecido. Interviene el defensor oficial. Y la sentencia, el juez tiene que dictar sentencia, hay que pedir previamente informes para... Esto para mí es relativo, la ley 14.394 lo exigía como una manera de que las personas no se libraran de sus responsabilidades, o sea, desapareciendo. La realidad es que los informes que se pueden pedir al registro de propiedad inmueble o al registro de propiedad automotor, la ley, el Código Civil y Comercial lo que indica es que la sentencia tiene que inscribirse en el registro de estado y capacidad civil de las personas. Hasta ahí, ojo, porque hasta acá la declaración de fallecimiento presunto o de presunción de fallecimiento. Una vez que yo, uno de los legitimados para iniciar el juicio, obtengo la sentencia de declaración de fallecimiento presunto, con esa sentencia voy a ir al registro de estado y capacidad civil de las personas, donde la van a inscribir y a partir de ese momento me van a dar, si yo lo necesito para iniciar cualquier otro trámite, la partida de defunción. ¿Qué tiene que contener esta sentencia? Fundamentalmente, el juez al sentenciar tiene que establecer el día presuntivo del fallecimiento. Y fíjense ustedes que es la propia ley la que le marca al juez, yo ya no estoy viendo nada, en el artículo 90, cuál es en cada uno de los 3 casos el día presuntivo del fallecimiento. En el caso ordinario, o sea, la persona que se ausentó durante
3 años es el último día del primer año y medio. Ese es el día presuntivo del fallecimiento. Tenemos una persona que desapareció de su domicilio, han transcurrido 3 años, inicio el juicio, seguimos sin tener noticias de él, no podemos establecer un día. Entonces la propia ley le dice al juez, usted, sabemos cuál fue el último día que tuvimos noticias, a partir de ahí contamos 3 años, esto lo dice el 85, y el juez tiene que establecer el día presuntivo del fallecimiento en el último día del primer año y medio. Para el primer caso extraordinario, o sea, ¿se acuerdan que el primer caso extraordinario eran los 2 años y la persona se encontraba en una situación de catástrofe, incendio, guerra o algún acontecimiento similar o actividad susceptible de provocar la muerte? Es el día en que ocurrió el suceso, si lo podemos determinar. Por ejemplo, un terremoto que ocurrió tal día y a partir de ahí la persona desapareció. Pero si no lo podemos determinar porque se ha extendido durante varios días, fíjense que puede ser un incendio, por ejemplo, que se extiende durante 10 días y no podemos determinar en qué momento, ¿se acuerdan que yo les dije el bombero que estaba trabajando tratando de apagar ese incendio? No podemos determinar. Entonces es el día del término medio en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido. El día del término medio en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido. Primero, si ocurrió en un día, es el día del suceso. Y si no, el día del término medio en que ocurrió o pudo haber ocurrido. Si el incendio se extendió durante 10 días, el día presuntivo del fallecimiento lo establecemos en el día 5. Y después, el último inciso, que es el de la aeronave que se cayó o el buque que se hundió, se establece el día presuntivo del fallecimiento en el momento en que se tuvo la última noticia del buque o de la aeronave. Esto es más fácil porque no son sucesos que ocurren durante varios días, sino que sabemos por las comunicaciones de radio, cuál fue el último momento en que nos comunicamos con el avión o con el buque que se hundieron o que se cayó, y bueno, ese es el momento del día presuntivo del fallecimiento. Ojo con esto, chicos, que es importante, porque una cosa es los casos para solicitar la declaración de fallecimiento presunto, el ordinario y los 2 extraordinarios, 3, 2 y 6 meses, y otra muy distinta es la determinación del día presuntivo del fallecimiento, que tiene que sí o sí establecer el juez en la sentencia y que se le impone la propia ley. Es la ley la que le dice, usted tiene que establecerlo acá, no lo deja a consideración del juez cuando se produjo o no. Es la ley la que le dice, en este caso, el último día del primer año y medio, en el segundo, en el primero extraordinario, cuando el suceso ocurrió o el día del término medio en que ocurrió o pudo haber ocurrido. Y en el último, la última noticia que se tuvo de la aeronave o el buque que naufragó. Esto es importantísimo porque el día presuntivo del fallecimiento es el que va a determinar, por ejemplo, quiénes adquieren o no derechos sucesorios a raíz de la muerte de esta persona. Porque recién acá, cuando yo obtengo la sentencia que establece el día, que declara el fallecimiento presunto, establece el día presuntivo del fallecimiento y voy y la inscribo en el registro de estado y capacidad civil de las personas, recién acá se abre la sucesión de esa persona que ha fallecido. Se abre, me refiero al juicio sucesorio, porque ustedes recuerden que los herederos, como les dije, legitimarios, o sea, que tienen una porción legítima, entran en posesión de la herencia desde el día de la muerte. Pero en una presunción de fallecimiento tengo que tener establecido el día presuntivo del fallecimiento, no lo puedo fijar en el primer día que desapareció, sino
tengo que tener establecido el día presuntivo del fallecimiento para, a partir de ese momento, entrar en posesión de la herencia los legitimarios. Después van a tener que iniciar el juicio sucesorio, como en toda sucesión. Lo que pasa que se ha declarado ya el fallecimiento presunto, ya se publicaron edictos, habrá que ver si esa persona había otorgado un testamento. Ahí empezamos con todo el procedimiento del juicio sucesorio. Pero es recién después de esta sentencia de declaración de presunción de fallecimiento que los herederos entran en posesión de la herencia, con una peculiaridad, la peculiaridad de un instituto que se llama prenotación. Si bien los herederos son los titulares de los bienes, porque se ha abierto la sucesión, hay declaratoria de herederos y entran en posesión de los bienes, si hay legitimarios, obviamente, reitero, es desde el día presuntivo del fallecimiento, pero puede que no tenga ni cónyuges, ni hijos, ni ascendientes, y entonces lo van a heredar los hermanos, o en su caso los sobrinos, que es hasta cuando se detiene la vocación hereditaria, hasta el 4º grado. Entonces, los herederos entran en posesión de la herencia, pero con esta particularidad que es el denominado período de prenotación. En todos los registros, registros de propiedad inmueble, registros de propiedad automotor, en los registros de acciones de las sociedades anónimas, si tiene caballos, en el registro de pura sangre que existen, en todos los registros donde haya que inscribir bienes, donde haya inscritos bienes registrables a nombre de la persona presuntamente fallecida, se debe hacer una anotación marginal indicando que hay una sentencia de presunción de fallecimiento dictada el día tanto, ante el juzgado tanto, bla, 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 con los datos del juicio. ¿Por qué? Porque eso va a indicar que durante 5 años, desde el día presuntivo del fallecimiento, ojo con esto, que la prenotación, los 5 años que dura la prenotación, no se cuentan desde la fecha del dictado de la sentencia que declara el fallecimiento presunto, sino desde el día presuntivo del fallecimiento que para cada caso, según cuál haya sido el caso, tiene que establecer la sentencia. O sea, ¿entienden lo que les digo? Acá la diferencia, no se confundan. Prenotación son 5 años desde el día presuntivo de fallecimiento, que naturalmente va a ser anterior a la fecha de la sentencia que declara el fallecimiento presunto. Ojo con esto, chicos. O transcurridos 80 años desde el nacimiento de la persona, en ese caso también cesa la prenotación. ¿Por qué? La particularidad, porque durante el periodo de prenotación los herederos, si bien entran en posesión de los bienes, no pueden disponer de ellos sin autorización judicial. Y la autorización judicial, el propio código establece que tiene que otorgarse en casos de extrema necesidad, que haya que mantener o conservar esos bienes, si no, no va a ser así. Chicos, ya me fui, ¿no? De la hora. A ver, porque ya empieza, no veo. Me quedan 2 cositas y que me interesa, porque lo vamos a ver, pero no se preocupen porque la clase que viene, antes de empezar con asociaciones, me acuerdo y se los doy, que es ¿qué pasa si reaparece el ausente? Durante la vigencia del periodo de prenotación o terminado el periodo de prenotación, que son los artículos 91 y 92 del Código. Pero quiero relacionárselo porque quiero que sepan lo que son los frutos, porque obviamente que si la persona declarada presuntamente fallecida reaparece, hay que devolverle los bienes, pero es diferente, porque si reaparece durante el periodo de prenotación, los bienes teóricamente, como no podían disponer los herederos, tienen que estar todos. Y
si aparece o reaparece cuando ha cesado el periodo de prenotación, puede que no se encuentre nada y no va a poder reclamar nada porque los herederos ya tenían la libre disponibilidad de esos bienes. Pero quiero marcarles algunas cositas sobre el 233 del código que distingue entre las distintas clases de frutos, naturales, industriales y civiles, y los artículos 1934 y 1935, que en materia de relaciones de poder son los que regulan la devolución de las cosas y los frutos según que el poseedor, en este caso sería el heredero, haya sido de buena o de mala fe. No los quiero confundir con esto, que es interesante, pero me tomo 10 minutitos en la clase que viene, porque con asociaciones vamos a ir, se los voy a simplificar bastante, y les cuento bien cómo es esto de la reaparición del presuntamente fallecido. ¿Les queda claro? Bien. Nos vemos la semana que viene, pero yo para el jueves les voy a andar mandando un WhatsApp a ver cómo vamos a tomar el examen finalmente. A ver si hicieron alguna pregunta, si chatearon algo. Uno dice, sí, era crucero, Ara General. ¡Ah, crucero! Acá me contesta Ara General Belgrano, era crucero. Sí, me sonaba el nombre, pero en este momento no lo recordaba. Bueno, chicos, nos vemos el martes que viene. Buen fin de semana. Chao.